través de MEVIR, señoras y señores, se construyeron cerca de 40.000 soluciones habitacionales en zonas rurales de todo el país, que no solo incluyen la creación justamente de viviendas, sino también incluyen tareas de saneamiento, electrificación, reparaciones, entre otros. A fines de octubre, MEVIR firmó un convenio con el SODRE para que haya actuaciones de ballet folclórico en inauguraciones de viviendas y acercar la cultura a los pequeños pueblos. Para hablar justamente sobre todos los planes y los cambios que trajo la ley de urgente consideración, es que le damos la bienvenida al presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Hablemos justamente de estos cambios que incluyen la LUC, que tiene que ver con quiénes pueden acceder, digamos, a las viviendas de MEVIR, que se modificó esta cuestión de que eran parejas con hijos, por ejemplo. ¿Se amplió? Eso no fue, la LUC lo que modificó fue que MEVIR podía trabajar hasta ámbito de ciudades del interior, hasta 5.000 habitantes, que eran una población estimada de 516.000 habitantes, un 16% de la población, y con la LUC llegó a ciudades de hasta 15.000 habitantes, que es un 10% más, son 330.000 familias más. No es que vayamos a abarcar todo eso, pues es el ámbito del universo que ahora tiene MEVIR. Y con respecto a las familias sin hijos, ese era un criterio interno de la dirección anterior, que solamente atendía familias con hijos, lo cual nos parecía que no iba de la mano de la inclusión que tanto generamos en el Uruguay en los últimos años. Está bien, prioridad con familias con hijos es prioritario, pero no excluyente. ¿Cuántas familias o parejas o familias monoparentales tienen derecho a tener su vivienda? O parejas jóvenes. Ahora a todo el mundo, prioridad a las familias con hijos, pero un ejemplo claro es familias jóvenes que no tienen hijos y que quieren tener su casa antes de desarrollar familia. O gente con 50 años, que sus hijos ya se fueron de su casa. Claro. Y bueno, tienen derecho a su familia. Y después están las familias, las parejas del mismo sexo o parejas que no tienen dificultades genéticas para tener hijos también, ¿no? O sea, era como castigar. El universo se amplió, digamos, totalmente. para todo ese tipo de Sí, hay que priorizar la familia con hijos, pero no ser excluyente. Y bueno, en esa política de ser más aperturista y tener más posibilidades, estamos trabajando y con mucha alegría. Nosotros decíamos al principio que esto no se trata solamente de la construcción de una vivienda, o sea, el lugar donde la persona va a vivir, es como más amplio, ¿no? Totalmente. MEVIR está apuntando en este periodo sobre todo a construir comunidad. ¿Y eso qué es? Construir comunidad. La vivienda es muy importante en una localidad pequeña, pero para que la gente en la localidad pequeña se quede necesita trabajo. Y también necesita infraestructura comunitaria. Cuando hablamos de infraestructura comunitaria hablamos que necesita un centro CAIF para que un niño chico vaya para que los padres trabajen, o una escuela, o una policlínica para niños y para gente mayor. Si no, es muy bueno mirarlo con la visión de Montevideo, de capitales, pero esas ciudades chicas necesitan ese soporte comunitario y a su vez también fuentes laborales. Y en ese marco MEVIR ha trabajado y tiene muchos convenios. Mañana tenemos una inauguración bonita en San José de una escuela nueva que hicimos en Capurro. Una escuela nueva, que aparte se va a firmar un convenio mañana con ANEP, un convenio marco, para seguir haciendo escuelas. Tampoco es algo novedoso esto, porque Gallinal, que es el fundador de MEVIR, antes que surgiera MEVIR, ya apoyaba las escuelas en el interior y las escuelas rurales. Y bueno, estamos tratando de restaurar ese concepto de construcción de comunidad. Hablamos de las escuelas, pero también hablamos de las policlínicas que hemos hecho hace poquito en el interior del país. Y seguimos trabajando. Y de trabajo, cuando hablamos de trabajo, hablamos de unidades productivas, de gente apoyada al pequeño productor rural para que se quede en la localidad. Y bueno, eso es generar el arraigo y generar lo que se llama construcción de comunidad, ¿no? Plazas, ¿no? También. Totalmente. Hacemos muchos acuerdos. Lo del SODRE, cuando hicimos lo del SODRE, mucha gente pensaría, ¿qué tiene que ver el SODRE con MEVIR? No, sí tiene que ver. MEVIR es un elemento para llevar a la cultura a los lugares más perdidos en el interior, el lugar más profundo en el medio rural. Y al SODRE le encantó, eso también nos encantó. Y bueno, en las inauguraciones que estamos haciendo, va la gente del SODRE que lo disfruta. No solamente los participantes de MEVIR, los beneficiarios de MEVIR, sino que la sociedad en general. Y también los propios artistas del SODRE sienten que están un público distinto que no accederían si no estuviera MEVIR ahí, ¿no? Hay una cuestión de que es que el 60%, esto es una empresa pública de derecho privado, ¿verdad? Sí. Y el 60% del presupuesto que maneja MEVIR viene desde el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda en este periodo tiene un recorte grande. Y eso va a implicar a MEVIR, justamente. Entonces, ¿cómo se va a manejar para poder seguir inaugurando viviendas Primero, y lugares? ser mejor administración. Había un problema con la administración, ser más... ¿En qué? A ver, ¿Qué encontraron? Estaba bastante nada irregulares, sino que los costos de producción estaban muy elevados. Y hay que ajustar los costos de producción. Cuando digo costo de producción, del metro cuadrado de construcción. Ser más eficiente en el metro cuadrado de construcción. Pero aparte, no solo con eso alcanza, sino que hablamos de los convenios. Es compartir los presupuestos de los organismos del Estado.
hicimos un convenio con ACE, hicimos un convenio con ANEP, hicimos un convenio con el Ministerio del Interior, con distintos organismos, con OCE, que eso nos permite compensar presupuestos, que sea un presupuesto complementario, no que andemos en el Estado cada uno por su lado sin tomar en cuenta quién hace cada cosa. Perdón, ¿eso se hizo ahora, en este tiempo, o eso se estaba haciendo desde Se ajustó antes? ahora, eran convenios puntuales y se hicieron convenios más modernos y más marcos, donde quedó un dinero depositado en su presupuesto ya designado a MEVIR. Antes eran convenios puntuales para una obra puntual. Ahora los convenios generales son convenios que en su ACE ya dejó un renglón de su presupuesto para MEVIR. ANEP lo mismo, Por ejemplo, asignado. O sea que no es que después veo si tengo plata, ya quedó un rubro ¿Pero qué asignado. quiere decir que hace, por ejemplo, asigna una parte de su presupuesto? Para cuando tengamos que hacer policlínicas, MEVIR va como empresa constructora social y construye la policlínica en ese lugar donde está MEVIR construyendo. Bien. MEVIR se va a construir, queremos... OCE lo mismo, con los va a saneamientos. construir los saneamientos. Los saneamientos, el y agua no potable. No a cargo de MEVIR. Claro, exactamente. Eso que aspiramos, las escuelas con ANEP, los destacamentos policiales con el Ministerio del Interior, los centros CAIF con el INAU, que inauguramos hace poquito en Algorta 1. Es eso, tener ya previsto en sus rubros presupuestales que tienen que hacer eso y que va a ser MEVIR el que va a ejecutar esa obra. Que es muy importante porque MEVIR busca en este periodo ser una empresa constructora social del Estado, que pueda hacer esa obra social, sobre todo en localidades pequeñas, que si no va MEVIR a construir ahí, no iría nadie o iría con unos costos muy elevados. Porque es verdad, ir a construir una villita, un paraje rural en el medio de la nada, es muy difícil. Sí. Un ejemplo fue Tacuarembó hace poquito tiempo, que fue el presidente de la República, inauguramos electrificación rural. Ahí UTE hizo el tendido general y MEVIR hizo la electrificación, las conexiones de cada vivienda a más de 30 familias y 3 escuelas rurales, donde los niños decían con una satisfacción enorme que podían cargar sus tablets. Mañana lo de Capurro, la escuela de Capurro, que vamos a inaugurar la escuela de Capurro y después vamos a terminar con escrituras de viviendas de MEVIR, que ya cumplieron los 20 años, pasan a ser propietarios plenos, pero comentaba estos días que estos días los niños están tan emocionados, que tienen una escuela nueva, que orgullosamente, con todos los protocolos de sanidad, quieren mostrar sus banderas, que son abanderados. De este año no tuvieron ninguna oportunidad de mostrar sus banderas, ¿no? Se les fue el año y los abanderados de las escuelas no pudieron mostrar con orgullo su pabellón patrio, ¿no? Claro. Y esos son los pequeños detalles que MEVIR quiere aportar construyendo comunidad, ¿no? MEVIR hace un estudio en todo el país, imagino, para planear sus proyectos de cuáles son las zonas que quizás están más necesitadas que llegue Tal un proyecto cual. de MEVIR. Tiene un equipo técnico muy bueno, Sí. social, que tiene mapeado por prioridades. O sea, la realidad es que toquemos cualquier lugar del país, del Uruguay, hoy hay una necesidad de vivienda escandalosa. Sin duda. Entonces, Pero nuestra hay más hay nuestra urgencias. responsabilidad es priorizar las urgencias. ¿Cuál es la urgencia máxima? Esa es nuestra situación, que es más complicado porque tratar de priorizar una emergencia habitacional es difícil. Y estamos priorizando, por supuesto, y coordinando con los gobiernos departamentales, que también esto ha ayudado, que se atrasó un poco las asunciones de los gobiernos departamentales, que es muy importante los gobiernos departamentales para que MEVIR pueda ser eficiente en la administración de sus gastos, para que la intendencia aporte con maquinaria vial, con terrenos, y a su vez, mejor que nadie, ellos son conocedores de su territorio, ¿no? De realmente la demanda. Pues nosotros tenemos estudios nuestros propios, pero también ellos tienen la realidad territorial, que es muy importante, las intendencias y los municipios, ¿no? Ambos gobiernos, el gobierno departamental y el gobierno municipal. ¿Cuál es la primera que hay que atender? Estamos trabajando en casi todos vamos a trabajar en todos los departamentos. Sí, pero son realidades distintas. Hay alguno que Totalmente. siempre está más crítico que Claro, otro. Artigas, exacto. por ejemplo, se me Sí, ocurre que es un lugar sí, que... Artigas, lo que pasa es que Artigas tiene un problema de asentamientos urbanos, pero ya accede a MEVIR, porque está en ciudades mayores de 15.000 habitantes. Y ahí MEVIR no es el ámbito de actuación de MEVIR. Bueno, decía la ministra Moreira que en realidad ellos querían replicar la experiencia de MEVIR en zonas urbanas porque les había resultado muy positivo. Tal cual. No puede ir solo MEVIR, pero por la ley de urgente consideración quedó que mediante el decreto de emergencia habitacional, MEVIR puede ir con el Ministerio de Vivienda y otros organismos del Estado a trabajar esas ciudades que son de mayor de 15.000 habitantes. Sí. No por voluntad propia, sino porque tiene que declararse la emergencia habitacional. Ahora en el presupuesto, en la ley de presupuesto, está cómo se declara la emergencia habitacional. La ley de urgente consideración hizo el instrumento y ahora en el presupuesto está la reglamentación de cómo se dispara esa emergencia habitacional. Ahora, alineado un poco con lo que dice Sofi, por algún punto hay que arrancar. ¿Se puede arrancar en simultáneo en varios puntos del país? Por supuesto, ¿Por estamos trabajando en este momento en los 18 departamentos prácticamente, en distintas obras. En- En todos los departamentos tenemos obras en este momento. MEVIR tiene más de 550 empleados de obra propio. Es una empresa productora y están desparramados en todo el territorio, con sus, inclusive los obreros de MEVIR se quedan en las localidades, se le alquilan las casas.
Mevir toma en cuenta ese costo como obra para los oficiales y los capataces, ¿no? Sí. No hay que olvidarse que la mano de obra también está aportada por los participantes. Es autoconstrucción. Es ¿no? autoconstrucción y ayuda mutua. Claro. Autoconstrucción en los núcleos de Mevir, ahí es ayuda mutua, y en los terrenos propios, que también interviene Mevir, aquel que tiene un terreno propio, en el ámbito rural u urbano, Mevir también le hace la casa o la arregla la casa que tiene, ¿no? Y con eso también de acuerdo con el Instituto Nacional de Colonización. Sí, justamente hablando de unidades productivas del trabajo, con Colonización firmamos otro convenio, estamos trabajando hace tiempo, pero recién firmamos un convenio que vamos a hacer 10 intervenciones en 8 departamentos con una inversión cercana a los $840.000, ¿no? Ahí hablamos qué? de compartir. Y ahí qué van desde concretamente? viviendas, van desde tambos, lecheros, caminería para acceder al predio, pozos de agua, que es muy importante, la parte de galpones para guardar granos, o sea, todo lo que hace al productor rural. El agua es fundamental. Claro. Tenemos un mensaje que tiene que ver justamente con, en realidad, lo primero que veníamos hablando de a quién se destina, ¿no? Las viviendas de Mevir. Y Ale nos dice, pregúntenle al presidente de Mevir, por favor, ¿y las viviendas para mamás solteras para cuándo? Estamos O Sí. sea, se pensó en esto porque hablamos de familias, totalmente. con Por hijos eso- sin hijos, pero en realidad fue un tema que no tocamos. No, por eso hablamos de familias monoparentales, inclusive, de una sola persona. Sí, o como decías tú, alguien que sus hijos crecieron y se fueron y quedó la mujer sola, que Claro. podía... No, también. madres solteras con hijos tienen prioridad en Mevir. Claro. Prioridad con respecto inclusive a la familia establecida, ¿no? Las madres con Seguro, hijos. que es jefa de hogar, claro. Tenemos convenios con el MIDES por la violencia de género, para acceder a viviendas por violencia de género. Que ahí es un convenio que tenemos, se activa, que inclusive ahí ya no es para gente de la localidad, ¿no? Porque esa gente de violencia de género, Por lo general se tiene que mudar. ahí está, no digo a la escondida, pero va refugiada, Tema ¿no? de protección. claro. Exactamente, después está todo el seguimiento social que lo hace el MIDES. Nosotros brindamos la solución habitacional ante esa emergencia, porque es una emergencia, ese abandono de su hogar, saliendo a las disparadas, es una emergencia. Y ahí Mevir está al firme con el MIDES, ¿no? Trabajando en eso. Bien, tenemos un montón de mensajes en realidad que nos están llegando, pero nos van a quedar para la próxima porque nos tenemos que ir en móvil. Juan Pablo Delgado, presidente de Mevir, muchas gracias por estos minutos. Igualmente, Un muchas placer. gracias por permitir explicar un poquito el trabajo de Mevir Social. Gracias. Muy bien.